noches, bienvenidos otra vez a La Pecera y aquí estamos para hablar de política con nuestro debate, pero antes de eso vamos a seguir con esa introducción, con esa presentación de los partidos que no han conseguido representación en el Congreso en Asturias. Hoy nos acompaña Juan José Volado, cabeza de lista al Congreso por Puede. Muy buenas noches, Juan José. Buenas noches. Bueno, como bien sabe, tenemos un cuestionario de 10 preguntas que son genéricas y se repiten para todos los invitados. Y bueno, van a ser una pequeña radiografía de lo que es Puede y de lo que supone dentro de la política nacional y, por supuesto, asturiana. Bueno, pregunta número 1. Posicionamiento de su agrupación en el espectro político. Aquí caben todo tipo de términos, tanto centro, izquierda, derecha, como liberalismo, conservadurismo, brevemente. Bueno, bien, correctamente. O sea, somos un partido independiente en que hay cobertura, basándonos en la base de que somos independientes, no independentistas. Con lo cual queremos decir que evidentemente admitimos a todas las posiciones. Defendemos todas las posiciones que así se crean, que no se estén agrupando diferentes ideas políticas, ¿no? Más bien tendidas, pues eso, a no servirse, sino servir. Bien, segunda pregunta. ¿Qué aspectos destacaría usted del programa del partido? Es decir, ¿qué diferencia de otros programas? Bueno, pues uno muy importante, y muy importante, no engañar a nadie. O sea, nosotros tenemos la idea muy clara de lo que queremos y de lo que podemos hacer. Evidentemente nosotros no estamos en la situación, porque ahora en este momento estamos emergiendo puedo prometer y prometo, y después del prometido, nada de lo prometido. O sea, que queremos unas ideas claras, cómo queremos hacer las cosas y cómo las queremos defender. Y defendiéndolo bajo una postura clara. Esta es nuestra postura. Si queremos llegar a un sitio, tenemos que tener la claridad muy clara de quién somos y cómo queremos hacer las cosas. O sea, que el voto no vaya por un sitio como está yendo hasta ahora. Primero votas y luego te utilizo. No, nuestro voto va a ser para defender lo que prometemos. Tercera pregunta. España y la crisis económica. Causas y, sobre todo, modo de atajarla. ¿Qué propone Puede para atajar la crisis económica? Bueno, en principio y sobre todo básico, la corrupción. Evidentemente, nosotros, como responsable, estamos entendiendo que estamos pagando una crisis que no generamos. O sea, aquí hubo un rescate encubierto, que fue la banca. O sea, el rescate fue la banca. Y eso estamos pagando nosotros. Nosotros nos fuimos culpables, hablo por los ciudadanos, de ese rescate encubierto. Lo segundo, esto viene generado en la política, en la corrupción. La corrupción, todos sabemos lo que ha pasado tanto en Ibiza como en la Comunidad Valenciana, o en Barcelona, o en Andalucía. O sea, eso ha generado que esa riqueza que estaba generando el pueblo, alguien se la está llevando, o se la llevó. Y que todavía andan por la calle con la cabeza alta, como que son los beneplácitos de España, o los salvadores de España. No, señor. Los ciudadanos de España no somos culpables porque no somos ladrones. Ustedes han generado un problema, que es el acaparar, aprovecharse de sus partidos y de sus intríngulis para llegar a donde nos llevó España. Nosotros eso lo tenemos admitido, que no se puede consentir. Porque, sí. Insisto, y todavía tienen ahora la poca vergüenza que vengan diciendo que son los salvadores de España. En Asturias y en la provincia de León, que es nuestra al lado, ha ocurrido un tema muy grave. ¿Cuál es? Que la minería se ha fundido. Yo, como en su tiempo fui militante del PSOE, el único partido que fui militante, el único, me tuve que sorprender cuando en Rodiezmo
el señor, ¿lo puedo decir? Sí, sí. Puedes. Zapatero, y el señor Villa prometieron que las pensiones no se iban a tocar y que la minería tampoco. Bueno, pues lo tengo que decir claro. La minería, en la parte de la Ciana y la parte de Pueblo de Bordón, la parte de Ciñera, la parte de Santa Lucía, esas zonas, es que se han cerrado todas las minerías, tanto privadas como públicas. Tengo que pasar ya a la siguiente pregunta porque si no nos da tiempo. Nacionalismos e independentismos. Postura oficial de Puede al respecto de este fenómeno. Claro, España somos todos. La cobertura no va a dar privilegios para nadie. Tenemos que ser. España es una. O sea, puede ser catalanes, somos unos. Que luego las autonomías, cada uno defienda, sus privilegios, está su derecho, pero siempre bajo una cobertura, que es la de España. En los últimos meses se ha hablado mucho de la llegada de refugiados sirios, de desigualdades de género y por supuesto también se ha hablado del empobrecimiento de la población. Ha habido varios estudios al respecto. Háblenos un poquito de las políticas sociales de Puede y su política de inmigración. Bueno, pues evidentemente vamos a tener una posición clara. Basándose en estos términos, España fue emigrante también. Entonces, vamos a ver. La posición está muy clara por mi parte y creo que por el partido. Si en este momento hay algún sector que necesita, igual que hicieron con nosotros, ¿no? Deberemos tener, necesitamos tantos inmigrantes para una cosa, para pesca, la agricultura, a lo que sea. Hagamos un programa en el cual se pueda meter la gente que necesitamos. Porque no es por discriminar a nadie, que es muy cierto. No discriminar a nadie. Pero hagámoslo con cierto razonamiento, ¿no? O sea, si en España la gente lo está pasando mal, pues no podemos admitir o no podemos dar plazo a nuestros trabajadores, pues tendremos que regular el trabajo cómo se puede consensuar, sin ser, eso, bien claro, marginales a nadie, O sea, cualquiera que venga, tiene su nacionalidad, se empadrona aquí, te da tanto derecho como lo puede tener cualquiera. Bueno, muy brevemente, ¿cómo valora usted, ustedes sobre todo, Puede, la situación de la educación y la sanidad en España en este momento? Bueno, la situación, le voy a poner un ejemplo sobre mi persona, ¿no? Yo tenía que estar operado de cataratas hace un año. Bueno, esto lo hago como anécdota, ¿no? A mí se me derivó plazos y plazos y plazos. Entonces, sorprendentemente, como vi que se estaba deteriorando mucho mi cosa personal, pues hago una queja. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no se me opera de cataratas? Y a base de esa queja me llaman a los 2 o 3 días y me dicen: oiga, váyase usted a una clínica privada. Pero ojo al dato. La operaria que me llama me dice: te vas a esta de Avilés, te vas a otra, no voy a decir nombres porque obviamente, o por tercera, te esperas a octubre. ¿A usted qué le parece esa pregunta? Deshonesta, ¿verdad? Esta es la Seguridad Social. Listas de esperas de más de un año. Reforma laboral, ¿sí o no? ¿En qué incidirían? La reforma laboral, es que vamos a ver, la reforma laboral se tiene que tener un argumento, porque si no, vamos a ver, la juventud trabajando por horas, trabajando por días, nunca va a llegar a tener una cotización necesaria para llegar a la jubilación. O sea, no la vemos, la reforma laboral precaria no la entendemos. Y lo dije muy claro, habrá forma, y esa hay que trabajar mucho en ella, es en crear, porque estamos viendo que la seguridad social va a estar en quiebra. ¿Cómo se puede hacer? Pues eso mismo que dije anteriormente,
en que los autónomos se organicen y ellos mismos vayan generando sus trabajos. Los derechos de los animales, postura oficial de PUEDE al respecto de esto. Los animales tienen derecho a vivir como los demás, pero estamos en un mundo, estamos en el siglo XXI. ¿Quién va a discutir nada? Sí tiene que haber un reglamento para que los animales tengan su espacio, igual que lo tenemos los humanos. Está clarísimo. Le pido que sea breve porque nos estamos acabando ya, así que la novena pregunta, la penúltima, es ¿cómo valora la situación que vive ahora mismo España? Es decir, no ha habido un gobierno, ahora tenemos segundas votaciones. ¿Ha habido verdadera voluntad de pacto o no? No. Aquí los partidos políticos van todos perdón por la palabra, a su pesebre. O sea, el voto de la persona es el voto. Luego el voto, por desgracia, es ese que se manipula. Evidentemente, yo, como fuerza política pequeña, se está secuestrando el voto. Si usted pone en su programa su forma de trabajar o cómo se va a estar, no se puede vender el voto después a otra persona. El voto es el voto y hay que respetar a sus votantes. No se puede manipular. Los que han votado ese partido no se los tiene que tener manipulados. Eso es manipulación dura y clara. Bueno, por último, le pido, por favor, que hable a los telespectadores de esta cadena y les comente por qué, según usted, PUEDE es una alternativa a tener en cuenta. Porque somos diferentes. Porque tenemos la realidad en la calle y por eso me presento como el número 1 por el partido PUEDE. Yo soy un hombre, estoy jubilado, yo trabajé en la calle, me ilusionó mucho mi experiencia como presidente de un barrio de 18 años y estamos a servir al pueblo. No a servirnos del partido, sino a servir al pueblo. Esa es nuestra diferencia. A escuchar a la gente a la calle y con nuestra potencia que tengamos de calle, defenderlo donde tengamos que defenderlo. Porque para nosotros es muy importante que los que nos voten sean representados con la cabeza alta. Pues muchas gracias por venir hasta aquí. Le deseo suerte, por supuesto, como a todos los demás candidatos y, en fin, ha sido un placer. Bueno, gracias a vosotros por darme esta oportunidad y que tengan en cuenta a los que nos están escuchando que nuestros votos no van a ser inútiles. Vamos a defenderlo 100%. Bueno, y a ustedes pues les dejo y en breve volvemos con nuestro debate, al cual iban a venir 2 invitados, pero como les explicaré posteriormente, solamente ha podido venir uno de ellos. Luego se lo explico. Aquí estamos otra vez en la pecera, después de la pausa publicitaria. Si están viendo el programa en redifusión, les haré con la atención que la primera parte no se ha emitido, teniendo en cuenta que estamos ya en jornadas de reflexión y hay que evitar referencias políticas expresas. Entonces, por eso empezamos aquí. Si están viendo a las 9, entonces disfruten el programa entero. En fin, como habrán oído, hoy Fish and Chips, el clásico plato inglés, ya no forma parte del menú de la Unión Europea. Y bueno, Azatoth se ha vestido de rosa, festivo para celebrarlo. Y aquí estamos para hablar de ello en un monográfico sobre el Brexit con David Zacera, actor y activista social. Buenas noches, David. Muy buenas noches. Y hemos tenido también aquí a Javier Neira, pero bueno, por motivos de agenda no ha podido acudir. Así que bueno, vamos a utilizar una lástima porque sin duda sería interesante. Sin duda sería interesante. Entonces bueno, como no ha podido ser, pues vamos a hablar un poco del Brexit, de lo que significa y por supuesto nos apoyamos como de costumbre en titulares. El titular primero que voy a sacar a la coalición
es del país y dice lo siguiente: Reino Unido vota por dejar la Unión Europea. David Cameron anuncia que dejará la jefatura de gobierno tras el congreso de su partido en octubre. Y el segundo que saca la coalición también es, en este caso del país también, Juncker. Este no es el principio del fin de la Unión Europea. Los presidentes de las principales instituciones comunitarias se han reunido en Bruselas para afrontar el nuevo escenario que abre el Brexit. Bueno, es época de euroescepticismo, es época de... En fin, es... Yo no diría de euroescepticismo, ¿no? Yo creo que Juncker se equivoca en una cosa. Sí que estamos en la antesala del principio del fin, no sé si del europeísmo, veremos, pero sí desde luego de este modelo de Unión Europea, que es lo que hay que analizar. Tenemos, o hemos tenido, una construcción de un modelo europeo basado estrictamente en el saqueo de la mayoría social por parte de una minoría. Eso es lo que ha sido este actual modelo de construcción europea, ¿no? En ese sentido, yo sí que creo que habría que pensar en qué supone la salida de Inglaterra. Y lo que supone la salida del Reino Unido es que las cosas se van a empezar a poner muy complicadas para seguir manteniendo esta Europa antisocial. Una Europa que está concebida de la siguiente manera, ¿no? Ya desde Maastricht e incluso antes. La manera en la que está concebida la Unión Europea es como un club donde se comparte una moneda pero poquito más. ¿Eso qué significa? Si no compartimos de derechos laborales, si no compartimos fiscalidad y lo hacemos todo en el marco de un momento de la historia de la humanidad que la economía está manejada desde unos puntos de vista, de unos criterios turbocapitalistas, hace que cuando armonizamos derechos laborales, cuando armonizamos derechos sociales, cuando armonizamos, por ejemplo, también fiscalidad, lo hacemos siempre por abajo. Para eso está pensada la Unión Europea. La cuestión es que ahora, en fin, hay una... Estados Unidos, madre mía. Reino Unido sale de la Unión Europea. Lo hace muy unido, bueno, pues a este movimiento euroescéptico de UKIP, que bueno, claramente gira, evidentemente en el aspecto ideológico, hacia la derecha. La salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿cómo debe interpretarse desde el punto de vista ideológico? Hombre, vamos a ver, yo creo que, salvando muchísimas distancias, Europa está viviendo una época parecida a los años 30 del siglo pasado, ¿no? Una crisis que se va a hacer cada vez más persistente en Europa, fruto también de que a nivel internacional pues la tarta se reparte entre más manos. Hay potencias emergentes, está China, está India, está Brasil, que se van quedando con un cachito, no elevado, pero sí mayor del que se quedaban antes. Y luego a la vez tenemos una lacra en Europa y en los países, bueno, en todo el mundo, ¿no? Pero en Europa particularmente, que son las propias capas, la propia minería privilegiada que aspira a mantener sus ingresos e incrementarlos año tras año, ¿no? Entonces, esa es un poco la coyuntura que tenemos. ¿Qué se está dando también? Una división clara en Europa, norte-sur. Yo creo que la esperanza vuelve a estar situada en el sur de Europa en este caso, ¿no? Es verdad que surgen movimientos que podríamos calificar de extrema derecha, aunque yo creo que también el patrón derecha-izquierda ni mucho menos deja de existir, pero sí se analiza de una manera un poco distinta a lo que pasaba en los años 30. Yo creo que en el sur de Europa, y particularmente en España, pero también en Portugal, incluso en Italia, es donde yo creo que se va a concentrar la esperanza, porque aquí la respuesta a estas políticas antisociales no se está yendo de la mano de organizaciones herederas de alguna manera de los movimientos fascistas de los años 30, sino que se está organizando otro tipo de pueblo, ¿no? Pues si hablamos de España, hablamos de Podemos, también la izquierda más tradicional, pero también la nueva en Portugal está dando guerra, y yo creo que, bueno, pues habría que analizarlo un poco por aquí. Yo creo que en absoluto se puede plantear, en todo caso, que la salida de Europa sea una propuesta de derechas, porque no estamos hablando de salirse de Europa, estamos hablando de salir de un determinado modelo de Europa, que está hecho, como antes comentaba, en beneficio de una minoría que ha montado
andamiaje que supone la Europa del euro para ser todavía más privilegiada, y particularmente también de unas zonas geográficas, fundamentalmente Alemania, que utilizó Europa en interés de su propia minoría nacional privilegiada, que lo que quería era acabar, por ejemplo, con la industria española y de otros países del sur, para que fuéramos meros consumidores de los productos elaborados en Alemania. Y aquí se ha sustituido empleo de calidad por un empleo, bueno, pues cada vez más depauperizado, y yo creo que nos quieren poner a competir, bueno, pues con China, con los países del este de Europa. Somos, de alguna manera, no, nos pretenden convertir en una suerte de patio trasero de Alemania, ¿no? Cuando Estados Unidos comienza allá por comienzos de los 90, ¿no?, con su política del Tratado de Libre Comercio, buscaba constituir fundamentalmente grandes zonas de México y también Latinoamérica en una suerte de patio trasero donde sus industrias consiguieran mano de obra muy barata. Los alemanes, unos décadas después, pretenden precisamente repetir esa misma jugada con una Unión Europea que se ha olvidado de algo fundamental cuando alguien se quiere unir, y es de las personas que está uniendo, y está pensando exclusivamente en minorías privilegiadas y en grandes empresas. Eso es, volviendo un poco al comienzo de lo que decíamos, lo que está en crisis. Lo que Juncker no va a reconocer es que su modelo es un fracaso y que cada vez existe un mayor clamor europeo de reivindicación también de los hechos nacionales, pero no como algo excluyente, ¿no? Es decir, si a España nos están pisoteando, los españoles y las españolas van a levantar su voz, no para salirse, no para generar una nación excluyente, etcétera, sino para bueno, por reivindicar su orgullo también, y sobre todo para defender los derechos de la mayoría social, ¿no? Es lo que toca ahora. Bueno, parece razonable teniendo en cuenta que la Unión Europea, bueno, es un coloso fundamentalmente económico, que se rige, bueno, pues los principios de las democracias liberales. Parece razonable que haya oposición hacia ella, bueno, desde muchos puntos diferentes del espectro ideológico. Sin embargo, hacía mi pregunta porque hoy Marine Le Pen en Twitter felicitaba a Reino Unido por haber salido de la Unión Europea, y de hecho se sumaban otros líderes, bueno, pues en Italia, por ejemplo, vinculados a la extrema derecha, ¿no? ¿Es posible que la extrema derecha se adueñe de esta tendencia euroescéptica? Es posible, pero yo creo que es importante remarcar lo que te decía antes, ¿no? Que no se trata tanto de euroescepticismo como de rechazo de este modelo. Sí. Es verdad que hay gente, pues, de la extrema derecha que está en esta posición, pero no lucharía nunca por una Europa de los ciudadanos, por una Europa defensora de los derechos humanos, por una Europa defensora de los derechos de la mayoría social, sino que esta gente lo que está buscando es una nueva vuelta de tuerca, colocándose en un escenario post esta actual Unión Europea, y para beneficiar también a las minorías privilegiadas de sus respectivos países. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con Francia, ¿no? Que un país que ha sido ejemplo mundial de tantísimas cosas. Bueno, yo creo que en Francia, no sé si por primera vez en la historia, pero van un poco por detrás de España en alguna cosa. Yo creo que Francia, por suerte para ellos, pero también en ocasiones por desgracia, mantiene una izquierda tradicional mucho más sólida y fuerte de lo que fue la izquierda tradicional española, y a la vez esta izquierda ha perdido, lo vimos claramente en España, ¿no? Su vocación de mayoría, su vocación de ganar, su vocación de gobierno, y en muchas ocasiones sucedió aquí con la izquierda clásica española, ¿no? Acabó asumiendo una posición de subalternidad. Eso es lo que se ha revertido en España, por ejemplo, con movimientos pues de unidad de amplio espectro, como Unidos Podemos y otros, y eso es lo que todavía no ha acabado de pasar en Francia, ¿no? En Francia tenemos en la actualidad un movimiento que recuerda mucho, con especificidades francesas, pero que recuerda mucho a nuestro 15M, y yo estoy convencido que más pronto que tarde surgirá un movimiento fuerte y potente en en Francia, que supere al movimiento de Le Pen.
¿verdad? Y que de alguna manera sí que sea receptor, no ya de euroescepticismo, que yo creo que son conceptos que hay que apartar, sino de una crítica al actual modelo de construcción europea, hecha, espero que en Francia también, como yo creo que está sucediendo en España, hecha por movimientos, por personas, por fuerzas sindicales que buscan una ruptura no ya de la Unión Europea, sino de este actual modelo de Unión Europea, que tiene que ser una de dos: o sustituido por otro modelo de construcción que ponga en el centro de ese modelo de construcción los derechos de los ciudadanos, o bien directamente pues acabar en el basurero de la historia, que es lo que nos empieza a indicar votos como el del pueblo del Reino Unido, ¿no? Que en todo caso hay que saludar un ejercicio democrático, que es esto de que los ciudadanos no puedan votar en Europa, ¿no? O sea, yo recuerdo todavía con tristeza la campaña pro Constitución Europea, que no era más que constitucionalizar, que darle marchamo de legitimidad constitucional a un modelo perverso como es el de la actual Unión Europea. Recuerdo el chiste que fue en España, ¿no? Donde realmente las tertulias televisivas, radiofónicas, los tertulianos se dividían entre los que estaban a favor de la Constitución Europea y los que estaban muy a favor de la Constitución Europea, ¿no? Bueno, yo creo que en todo caso Reino Unido se puede estar de acuerdo, ¿no?, con la posición que ha tomado el pueblo, pero ha dado un ejemplo de democracia, lo que se supone que estaba en la base de un modelo de construcción europea. Digo se supone porque, como ya he explicado de manera reiterada, lo que se escondía detrás de este modelo pues no era la democracia, sino el interés de unos pocos, ¿no?, que son los que en última instancia están determinando todos y cada uno de los pasos que da la institucionalidad comunitaria. ¿Va a haber más casos, crees, como el de Reino Unido? ¿Va a generarse una ola de deserciones, digamos? Pues es muy probable. Hombre, de Reino Unido, lo realmente, no sé si triste o no, es que se marcha a un país rico, ¿no? Y a la vez se intenta meter como peces en la red o en la pecera a otros países mucho más débiles como Grecia, que se les torció el brazo, ¿no? Desde luego, yo creo que desde España debemos empezar a mandar un mensaje también muy claro, ¿no? Primero, nuestra decidida voluntad de reformar y de mejorar el actual modelo de Unión Europea. Y segundo, si esto no fuera posible, que no se engañen tampoco las autoridades europeas. Están hablando no de un país pequeño, sino de la que era la cuarta, ahora la tercera economía de la eurozona, y España también tiene una historia pues de, no siempre, pero también grandes episodios de dignidad y de plantar cara y de vindicar nuestra nación y los intereses de nuestro pueblo frente a agresiones extranjeras, ¿no? Entonces yo creo que la Unión Europea tiene que aprender a poner los intereses de sus pueblos y de sus ciudadanos en primer lugar frente a sus empresas, y si no lo hace se va a encontrar desde luego con más situaciones como esta, ¿no? Yo estoy convencido que se va a encontrar también con una España, con un pueblo español bueno, pues digno, que va a saber plantar también los intereses de su mayoría social y de todo el sur de Europa, y también de los amigos y amigas que sufren los mini-jobs en Alemania y en otros lados. Va a saber poner eso en primer lugar frente a una supuesta unidad que, como comentaba, fundamentalmente lo que hemos visto de unitario es unidad en moneda, unidad en ir igualándonos por abajo en derechos laborales, sindicales y de otro tipo, y no hemos visto desde luego que estemos avanzando, por ejemplo, los españoles a converger con los nórdicos en derechos sociales, sino más bien los nórdicos se les intenta hacer converger con los españoles en la falta de los mismos, ¿no? Eso es lo que hay que revertir, en definitiva, que es lo que un poco estoy dándole vueltas al concepto a lo largo de esta entrevista que me haces. Sí, y bueno, una pregunta muy sencilla, porque la gente en sus casas, al final, evidentemente el ámbito más teórico le interesa, pero al final lo que quieren saber es cómo nos va a afectar esto a nosotros. ¿Cómo nos va a afectar? Hombre, olvidándonos por un momento del momento, bueno, pues político que en el que estamos también en nuestro país, que es complejo. El futuro de Europa es un futuro complicado, y yo creo que eso se encara primero con conocimiento, no engañando a la gente y sabiendo que la gente se enfrenta a una realidad que va a ser compleja, y eligiendo dos fórmulas. Se cuenta que a una rana, si la metes dentro de una pecera y pones el agua
a hervir, la rana se muere. Si tú coges una rana y la tiras directamente en un agua que está hirviendo, la rana pega un salto, ¿no? Yo creo que nos están intentando cocer, pero el camino al que nos llevan como sociedad nuestros dirigentes, y cuando hablo de nuestros dirigentes no estoy hablando de la gente que se presenta a las elecciones, que dirige lo justo, sino de los poderes económicos que se esconden detrás de esta gente. Nuestros dirigentes económicos lo que quieren es hacernos converger, bueno, pues con el este de Europa, con salarios de 200, 300 euros. Enfrentar eso va a ser complejo y va a requerir de dos cosas. Va a requerir seguramente de un voto consciente de la ciudadanía, pero también y fundamentalmente de una organización de la gente y saber que nos van a querer apretar, que van a querer acabar con nuestro estado del bienestar, que en España, por ejemplo, tenemos un sistema de salud que es una envidia a nivel internacional y que es también, o otros lo ven, no como una envidia, como algo de sentirnos orgullosos como país, sino que lo están viendo como una gran tarta de negocio en la que no entran todo lo que quisieran, y defender eso nos va a costar, pero hay que hacerlo. Por ejemplo, si hablamos del sistema de salud en España, pues tenemos un sistema de salud que nos cuesta a nivel de Producto Interior Bruto bastante menos de la mitad que en Estados Unidos. Sin embargo, tenemos 2 años más de esperanza de vida que los estadounidenses, y es que la economía privada para según qué cosas es mucho más ineficiente que una administración pública bien llevada, como puede ser si hablamos de salud, ¿no? Pues todos esos son los retos que nos vamos a enfrentar los europeos. ¿Saldremos de ello? Pues yo estoy convencido que sí. Saldremos con organización, recuperando para nuestro país también un tejido productivo que nos ha sido arrebatado en parte por el actual modelo de construcción europea, y con determinación también en el voto, y no dejándonos llevar como la rana, que nos van cociendo poco a poco, fuego lento, no queriéndonos llevar a ese final al que algunos pretenden llevarnos. Bueno, hablábamos también de los poderes que rigen Europa, y no te referías precisamente, bueno, pues a quien representas la elección, te referías a poderes económicos. ¿Puedes profundizar un poco en este aspecto para el hombre, sin duda, ¿no? Quiero decir, cuando hablamos, por ejemplo, del rescate ciudadano inviable, parece ser, en nuestro país, nos olvidamos que hace muy poquito estábamos rescatando la banca privada, lo que ha hecho que tengamos en la actualidad más de un 100% de Producto Interior Bruto. Está claro que hay determinadas familias a nivel español, bueno, pues podemos hablar de los Botín y de otro, cuyo opinión pesa bastante más que la de cualquier ciudadano de a pie, y que también dan recetas, mandan a los gobiernos lo que tienen que hacer. Si pensamos, por ejemplo, en lo más cercano, que es lo que seguramente la gente puede entender mucho mejor, podemos hablar, porque está actualmente de nueva rabiosa actualidad informativa en Oviedo, podemos hablar, por ejemplo, de operaciones como la de los Palacios, en nuestra cercanía más inmediata, y podemos entender muy bien cómo funciona la cosa pública aquí, ¿no? En la época de vacas gordas se construye un palacio, que es el Palacio de Calatrava, para el que no existe en la más mínima demanda ciudadana. ¿Por qué se construye eso? Porque sí existe la demanda de dos conocidos empresarios que determinan que en última instancia los dos grandes partidos que gobiernan nuestro país hasta ahora, el Partido Popular y el Partido Socialista, se pusieran mano a mano de acuerdo para construir un equipamiento demandado por nadie, pero que ellos sí que son capaces de imponer la agenda política. Cuando hablo de los que mandan, estoy hablando de estos, ¿no? Todo esto llevado a la escala europea, una escala que se nos empieza a complicar más también con un tratado, con un TTIP, un tratado que se nos impone, se nos intenta imponer, y que va a hacer todavía más complejo todo este tablero, al intentar igualarnos también por abajo en derechos laborales, pero también en derechos alimentarios y de otras cosas que van a afectar mucho a la salud y al bienestar de los europeos, ¿no? Con este TTIP que se nos intenta imponer, este tratado de libre comercio que se nos intenta imponer ahora con Estados Unidos, para hacer pues como una jugada de billar, ¿no? Ya hemos metido en Europa, vamos a intentar hacer el más difícil todavía y igualar por abajo los derechos de los ciudadanos con otro país como es Estados Unidos, con una tradición muy distinta a nivel, por ejemplo, laboral y de derechos sociales, con un estado de bienestar absolutamente inexistente. Y bueno, pues es otra herramienta más para ir erosionando aquello que conseguimos construir en Europa después de una Segunda Guerra Mundial muy dramática, y que desde luego como europeos no deberíamos de aspirar a volver a repetir.
El TTIP es, en fin, es motivo de debate habitual, desde luego. Hay una polémica fuerte en torno a él y, sin embargo, a pie de calle hay muchas personas que no saben lo que es realmente el TTIP. Entonces, bueno, David, te voy a pedir un poco que hables del TTIP y de lo que supone realmente para No, pues Europa. un poco, o sea, trazo grueso, un poco ya lo comentaba, ¿no? Con todo secreto y mutismo y a espaldas del control, no ya de los humildes ciudadanos, sino ni siquiera de sus supuestos representantes en el Parlamento Europeo, los poderes institucionales de este modelo, de esta Unión Europea, están negociando con Estados Unidos un tratado de libre comercio parecido para, bueno, pues parte de las cosas que ya funcionan en Europa, ¿no? Ampliarlos hacia Estados Unidos, ¿no? Que hay un libre intercambio de mercancías. Intuyo que se van a dejar el libre intercambio, la libre circulación de personas, que es de las pocas cosas progresistas que tenía, por ejemplo, digo tenía porque también eso se está recortando, ¿no? Que tenía el actual modelo de construcción europea, y se trata de converger también con Estados Unidos por abajo, ¿no? Pues por ejemplo, pues se hablan de mil cosas, ¿no? Pero de adoptar legislaciones norteamericanas de control alimentario, que son mucho menos estrictas y laxas que las de la Unión Europea, pero también de poder acabar funcionando con la legislación laboral de otros estados dentro de los nuestros. Bueno, esta situación nos lleva a un lugar muy oscuro. Se dice, pues por ejemplo, pues se va a acabar también, parece, porque todo esto está en secreto, no, pero con las denominaciones de origen. Podemos encontrarnos una fábrica en Wisconsin haciendo afogalpitu, estoy llevándolo muy al extremo, ¿no? Pero desde luego amenazando pues con cosas que nos dan todavía, de las cosas que nos quedan, que nos dan un valor añadido importante, como los vinos y otras, pueden dar la puntilla a un sector que ahora mismo es estratégico nuevamente porque da trabajo y riqueza a muchas regiones de España. Realmente nos estamos ante la antesala. Algunos dicen que de oportunidad, yo creo que de oportunidad como siempre para una minoría, y para una mayoría pues de volver a converger con nuestros homólogos pues como trabajadores pues de Estados Unidos, ¿no? Unos trabajadores muchísimo más desprotegidos, con salarios mucho más bajos y con dramas humanos por abajo que desde luego no vemos en Europa, o al menos todavía en la Europa occidental. Y eso teniendo en cuenta que Estados Unidos es un país muchísimo más rico que puede ser España a nivel de recursos naturales y de otras cosas, ¿no? Y hablando de riqueza, bueno, otro de los temas que está surgiendo en torno al Brexit es cómo va a afectar esto a la economía europea. Y también, claro, en España estamos saliendo, entre comillas, justamente de la crisis económica. ¿Qué va a suponer todo esto? ¿Perdona? Sí, me decía. Sí. Básicamente se habla del peso de la salida de Reino Unido a nivel económico, dentro de lo que sería Europa. ¿Cómo va a afectar esto a la economía española? Pues hombre, no, sinceramente el peso que pueda tener las exportaciones españolas en el mercado inglés, ahora mismo pues desconozco los datos. Hace poquito salía la FADE hablando de que no parece que no a las industrias, empresas asturianas no va a ser muy determinante. Por ejemplo, a nivel de peso español, pues lo desconozco. Sí que seguramente se lo pondrá un poco más complicado a los más de 1000 asturianos que viven en la Unión Europea, que a mí al final es lo que más me preocupa como trabajador, como ciudadano, pues y a otros niveles, sobre todo lo que estamos es, a diferencia de lo que decía Juncker, y volviendo al comienzo de esta entrevista, yo sí que creo que lo que sí que estamos hablando es de un modelo que hace aguas por todas las partes, y que nos lanzamos rápido a tapar las vías de agua y esas no se tapan insistiendo en el modelo, sino subvirtiéndolo completamente, o pues desde luego esta Unión Europea empieza a estar tocada de muerte este modelo. Otra cosa es que los pueblos de Europa sean lo suficientemente inteligentes como para mantener no solo una apertura de mercados, sino una igualación de derechos sociales, de derechos laborales, y pongan eso en el centro del modelo de construcción. Es decir, en lugar del lucro y del beneficio de unos pocos, pongamos los derechos humanos, los derechos de la mayoría en el centro de la construcción europea, como quizás muy al comienzo estuvieron, ¿no? O por lo menos de palabra. Pues yo creo que verdaderamente este debate. Bueno, sí, hay un tema que me gustaría sacar antes de terminar. Mucha gente conoce, pues tiene amigos, tiene familiares que ahora mismo están viviendo en Reino Unido. En fin. Se habla
también en el centro de esta salida de la Unión Europea, de Reino Unido, se habla a veces de un sentimiento antimigratorio en muchos casos. Verdaderamente, Reino Unido, estos españoles que están ahí viviendo, ¿van a ver empeorar su situación en los próximos meses de forma considerable o esto es una pura fábula? No tengo, vamos, ya te digo que yo ahí de las leyes migratorias de Reino Unido pues no controlo, no lo sé, pero sí que este sentimiento antimigratorio sí que está en la base, estoy convencido, de parte del voto dentro de lo que puede ser el Brexit, ¿no? El problema de la migración es que en ocasiones también lo que se hace es abrir las fronteras nacionales para intentar buscar una competición por abajo con los trabajadores nacionales de otros trabajadores extranjeros. Y esto genera, si no somos capaces de ofrecer como país una equiparación de derechos por arriba, pues lo mismo, intentar devaluar aún más los derechos laborales de la clase obrera pues nacional o nativa, que muchas veces no tienen la capacidad de mirar lo que le están haciendo y bueno, pues lo de siempre, ¿no? Pues si puedes pelearte con uno más pobre que tú, ¿para qué te vas a pelear con uno más rico que es realmente el que te está generando este problema? Yo creo que bueno, pues en Reino Unido seguramente esto se ha explotado al límite y la respuesta que han dado como país es parte de ese voto, ¿no? Que a mí me preocupa mucho, ¿no? Cuando hablamos de los partidos de extrema derecha en Reino Unido, pues a mí eso es algo que me preocupa y yo creo que hay que abordar la situación migratoria pues como bueno, pues como que nosotros venimos también de esa tradición, nos puede volver a tocar migrar y a las personas migrantes hay que acogerlas, hay que respetarlas y hay que sobre todo buscar solución en sus países de origen para que no se vean obligados a migrar porque nadie lo hace por gusto. Bueno, pues ya para terminar, David, al principio de la entrevista, que va a ser debate, pero al final acaba siendo entrevista, decías que era un ejemplo democrático, bueno, el hecho de que se hubiese hecho un referéndum, de que, en fin, vale. Sin embargo, luego, a lo largo de la entrevista hemos ido viendo varios factores, diferentes motivos por los que Reino Unido podría querer salir de la Unión Europea y hemos acabado hablando también, bueno, pues evidentemente de un sentimiento antimigración en Reino Unido. Con lo cual sí que me gustaría un poco que te mojases y que me dijeses cómo valoras realmente tú, a título personal, esta salida de Reino Unido, como algo progresista o como algo preocupante. Pues como algo ambivalente, preocupante por esta parte que estamos analizando. Yo creo que también, pues por ejemplo, lamentar, ¿no? que una izquierda laborista que parece que resurge de la mano de Corbyn pues vaya a ser un aliado externo, en este caso a los pueblos de Europa, y con el deseo también de una reincorporación a un proceso de construcción europea sustancialmente diferente, porque si me pides que me mojo con total rotundidad. Yo creo que es preferible una ruptura de la actual Unión Europea que un mantenimiento de esta Unión Europea si no tiene cambios de calado y de profundidad. Creo que los países, sobre todo a los países del sur de Europa, nos tienen previsto un futuro negrísimo. Creo que a los españoles, a los portugueses, desde luego a los griegos, lo estamos viendo, a los italianos, nos quieren condenar a ser países cuyo tejido productivo esté únicamente vinculado al sector servicios, que se vengan a jubilar aquí los señores del norte y tengamos trabajo sin valor añadido ni formación, ir cargándose poco a poco nuestro sistema económico y ser trabajadores de 200, 300, 400 euros al mes para entendernos y que todos los televidentes nos entiendan también. Entonces, si se trata de mantener lo que hay, pues seguramente creo que la salida de Gran Bretaña es progresista. Si hay posibilidades, y creo que las hay, de una reformulación total del actual modelo de construcción europea y que entiendan los que mandan en Alemania, ¿no? El pueblo alemán con el que tenemos también grandes lazos, ¿no? de solidaridad, que entiendan que o lo hacen de otra manera o esto no les va a salir bien.
Bueno, pues muchas gracias, David, por venir hasta aquí, por hablar conmigo de este tema y bueno, estás por supuesto invitado a volver cuando quieras. Y a ustedes, ya está, hemos acabado con nuestro especial Brexit y a ver qué ocurre el próximo día 26, que para el próximo día nos quitamos el bombín. Buenas noches.